Pues buenas noches a todos. Es un gusto darles la bienvenida a esta primera sesión mensual de la Asociación Médica Mexicana de VIH. Y pues sobre todo gracias por hacerse el tiempo de estar aquí, por compartirnos su experiencia, sus preguntas y sobre todo por su compromiso con la atención integral de las personas que viven con VIH. Y pues siempre cada encuentro que tenemos como este, pues es una oportunidad para actualizar los conocimientos, compartir retos reales del día a día clínico y fortalecer esta red de colegas que hemos conformado junto con ustedes. Eh, y pues también les recuerdo que todos los temas y las sesiones que la asociación eh, planea, pues están relacionados con las necesidades clínicas que ustedes de alguna manera nos hacen llegar y sobre todo que tratamos de tener invitados clínicos con información de un alto valor científico y entonces pues lo más importante, el propósito de todo esto, pues es ofrecer un mejor servicio. Entonces, pues ya tuvimos esta primera parte que fue la dinámica que nos presentó el doctor Hamid. Y ahora me voy a dar oportunidad de presentar a nuestro ponente del día de hoy. Y pues agradecemos mucho al doctor Eduardo Pérez Alba. Me voy a permitir leer una pequeña reseña acerca de su trayectoria académica. El doctor Eduardo es infectólogo y doctor en medicina por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, secretario académico del programa de doctorado en medicina en el Hospital Dr. José Eleuterio González en Monterrey, Nuevo León. Es presidente del Comité de VIH de la Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología Clínica y muy gustosamente le agradecemos que haya aceptado estar en esta sesión de la AMBI. El tema que le invitamos a presentar es sarampión en personas que viven con VIH, de la susceptibilidad a la prevención mediante vacunas. Muchas gracias, doctor Eduardo. Les recuerdo que al final pues vamos a tener unos minutos para que si hay alguna duda o comentario, el doctor nos pueda ayudar a resolver. Muchas gracias, doctor. La invitación, ¿me escuchan bien? Sí, Perfecto. Muy bien. Pues otra vez muchas gracias. Si los organizadores no tienen inconveniente, yo preferiría que si hay alguna pregunta durante la charla, pues que puedan levantar la mano para ir contestando las preguntas durante la presentación y así tratar de hacerlo un poco más interactivo y que ojalá que no resulte pues aburrido o tedioso para ninguno de ustedes. Espero que sea útil. En realidad es una presentación corta, pero que espero que les brinde algo de información adicional para que puedan seguir tratando con excelencia a las personas que viven con VIH. Entonces, voy a dar inicio a mi charla con esta agenda. Vamos a discutir un poco de generalidades sobre el sarampión, algo sobre diagnóstico y algo sobre vacunación. Y entonces, para los que se nos tengan que salir temprano, por si alguien se va, por cualquier cosa, pues les dejo este tweet del doctor Mosqueda, que en realidad nos hace como ya spoiler grande de prácticamente todo lo que vamos a discutir. Si ya no me van a poner atención el resto de la charla, pónganle atención al doctor Mosqueda, quien hace unos días publicó esta pregunta, ¿no? Si se pueden vacunar contra sarampión las personas que viven con VIH, y dice el doctor, sí, cuando tienen más de 200 CD4, no debe aplicarse a personas con menos de 200 CD4, y en niños el límite cambia de acuerdo a la edad, pero no debe aplicarse cuando tienen CD4 muy bajos. Entonces, estas son así en un tweet súper conciso, recomendaciones muy claras. Y ahorita pues vamos a tratar de aclarar algunos otros puntos de esto. Perdón, voy a cambiar radicalmente de tema, pero también quería decir una disculpa con todos ustedes. Me apena muchísimo que me ven de quirúrgico. Tuve una mañana complicada, tuve ahí a mi hija con fiebre, eh, entonces ya no alcancé a regresar a casa para ponerme elegante para estar aquí con ustedes, pero es con mucho cariño y otra vez espero que sea muy provechoso.
Entonces, hablando de generalidades, discutamos un poco el panorama nacional, lo que está pasando en nuestro país alrededor del sarampión. Desde enero de 2025 se han notificado 26.501 casos probables. Son muchísimos casos. De todos estos se han confirmado 10.085. Y entonces, los datos que les presento y que son los datos que tenemos hasta el momento, nos decían que en la semana 7 de 2026 se habían acumulado 227 casos probables, pero de todos esos apenas llevábamos 3 casos confirmados al momento en el que saqué esta información para ustedes. Entonces, solo como para mostrarles la distribución de casos, vean cómo los grupos etarios están pues distribuidos de manera muy homogénea y cómo desafortunadamente se han confirmado 31 defunciones hasta este 2026. Si pueden observar a la derecha en la imagen, esta es la curva epidémica de los casos de sarampión por semana epidemiológica. Y aunque previamente tuvimos un aumento en el número de casos que estuvo predominantemente asociados a la comunidad menonita en Chihuahua, pues ahorita la afectación sí es mucho más heterogénea, ya no está consignado a este grupo solamente, sino que se están viendo afectados pues esencialmente todos en la población general. Eh, una vez dicho esto, hay estados a los que les está yendo mucho peor con respecto al número de casos confirmados de sarampión. En Jalisco, desafortunadamente, es un estado que ha sido bastante afectado. Y bueno, nosotros en Nuevo León no vamos muy atrás, que digamos, estamos viendo también un número muy importante de casos. Entonces, en cuanto al virus, el virus pertenece a la familia Paramyxoviridae, al género Morbillivirus. Y quería que discutiéramos la definición operacional de caso probable porque seguramente les va a tocar ver alguno de estos pacientes y tendrán ustedes que decidir si los reportan o no los reportan. Recuerden que es muy importante reportar estos casos porque este virus es el virus que tiene el R0 más alto que conocemos. Si pusiéramos a una persona con sarampión en una habitación donde hubiese solamente personas susceptibles al virus, pues una sola persona podría contagiar en promedio desde 9 hasta 18 personas susceptibles. Entonces, muy, muy contagioso este virus que va a terminar provocando tos, coriza, conjuntivitis y adenomegalias retroauriculares, occipitales o cervicales. Em, Aquí sí quiero como hacer una acotación y es que aunque estos son datos para la definición operacional de caso probable, yo les pediría que mantengamos un alto índice de sospecha. Justo hoy discutía esto con un grupo de médicos en un comité hospitalario y uno de ellos decía que uno de los casos que habíamos revisado no se enviaron muestras a Secretaría de Salud porque no cumplía con la definición operacional de caso probable, porque no tenía en ese momento fiebre y cuando se le preguntó al paciente si se había tomado la temperatura, dijo que no se había tomado la temperatura. Entonces, pues es importante que no se nos escapen casos y es importante como tratar de personalizar este interrogatorio al momento de ir generando definiciones, ¿no? Yo sé que las definiciones están ahí por una razón. Yo sé que nos sirven para llevar un orden en cuanto a los diagnósticos, pero bueno, ahorita debemos tener un alto índice de ¿Qué sospecha pasó? nuestros pacientes no cumplan súper estricto esta definición. El periodo de incubación de esta infección es de 7 a 21 días. Las personas van a ser contagiosas desde 4 días antes y hasta 4 días después de la aparición del exantema. Además, es una infección que se puede transmitir tanto por contacto directo
como aéreo con gotas infecciosas. Y el virus puede permanecer activo en superficies y en el aire hasta 2 horas después de que la persona infectada abandona el área. Esto es de particular importancia para muchos de nosotros que trabajamos en clínicas, donde en las salas de espera se pueden llegar a acumular una cantidad importante de pacientes. Imagínense en alguno de los capacits donde llegue una persona con sarampión que no tenga cubrebocas, que tiene mucha tos, que tuvo que esperar a su médico media hora antes de pasar a consulta, pues por 2 horas después de que se vaya ese paciente, todavía las personas que permanezcan en esa sala de espera Maestro, pudieran. Entonces, como tener precaución con eso. ¿cómo lo Vamos oye, a pues? diferentes fases en cuanto al cuadro clínico. La primera de las fases es la fase prodrómica. En esta vamos a tener una duración más o menos de 5 a 6 días. Los pacientes van a tener fiebre de hasta 40 grados, tos, van a tener conjuntivitis que característicamente no suele ser purulenta, pueden tener coriza y pueden tener manchas de Koplik, que pues son estas lesiones que estamos viendo en la imagen de abajo a la izquierda, que me voy a permitir agrandar para que todos podamos ver con más atención. Em, Posterior a esa fase prodrómica, vamos a tener una fase exantemática que va a durar de 6 a 7 días y entonces que tiene un exantema maculopapular y que viene descrito en la literatura como morbiliforme. Y entonces, como para tratar de que se despierten un poco, ¿alguien sabe cuál es la definición de un exantema morbiliforme o cómo se describe? Pueden alzar la mano para que contesten la pregunta del doctor. O que lo escriban Sí. también, ¿no? Claro, claro. Digo, y si no, no se preocupen, pero a mí como que me llama mucho la atención, ¿no? Porque en nuestros documentos científicos, en nuestras guías, en nuestros libros, viene así, ¿no? Como un exantema morbiliforme y bueno, nos recuerda un poco lo que veíamos en la diapositiva previa, que este virus pertenece al género Morbillivirus. Y bueno, me parece un poco risorio porque esta descripción clásica de exantema morbiliforme, morbiliforme quiere decir que parece sarampión, ¿no? Entonces, pues un poco que nos quedamos iguales o nos quedamos con lo mismo. Pero es un exantema que es confluente, que además palidece a la digitopresión. Recuerden que es importante. Muchos de ustedes yo sé que son médicos experimentados, algunas de las personas que están aquí podrán ser personal en entrenamiento, pero bueno, de pronto nos tocaba ver particularmente en el pasado médicos que para ver si un exantema era eh, palidecía a la digitopresión. Agarraban sus anteojos y lo presionaban contra las lesiones del paciente, ¿no? Lo cual ni en esta patología ni en ninguna otra que genera exantema es una buena idea. Em, Además, podemos tener este inicio que suele ser retroauricular, ojo, porque no siempre es así, y que además va a tener un patrón cefalocaudal y recordemos que este inicio retroauricular también puede estar acompañado de adenopatías en esa misma región. Y bueno, como algunas complicaciones potenciales, podemos tener encefalitis, podemos tener neumonía, panencefalitis esclerosante subaguda, que pues afortunadamente es bastante raro, la neumonía no es tan rara, y la muerte en 1 a 2 pacientes de cada 1.000 personas que se ven afectadas. Doctora Diana. Sí, tenemos una pregunta aquí en el Zoom. Nos preguntan qué características tiene el exantema que lo hace único en relación a otros exantemas por otras causas.
La verdad es que es un tanto difícil de distinguirlo claramente. Le voy a dar zoom como para que todos podamos observarlo, pero creo que es importante ver el tamaño de las lesiones. La otra cosa es que a pesar de que son confluentes, si ustedes se fijan, no son lesiones que sean particularmente elevadas. Justo hoy en el consultorio vimos mi estudiante y yo un paciente que enviaron para descartar sarampión que lo que tenía era abones, ¿no? Que eran lesiones que eran mucho más elevadas. Fíjense cómo estas lesiones no son tan elevadas y cómo en sitios podemos llegar a ver lesiones que todavía se encuentran aisladas, pero conforme progresa el exantema, van volviéndose una sola lesión. Y bueno, la otra cosa es que cuando vemos lesiones, por ejemplo, de varicela, las lesiones vamos a encontrar las clásicas ampollas que luego se rompen y forman costras y que nos van a mostrar lesiones en diferentes etapas de la enfermedad en un mismo paciente. Y si ustedes se fijan, aquí las lesiones suelen ser mucho más homogéneas a diferencia de estos otros padecimientos. Pero sí, una cosa a discutir es que afortunada o desafortunadamente los médicos más jóvenes no tienen mucha experiencia viendo este tipo de exantemas porque afortunadamente gracias a la vacunación no habíamos tenido brotes tan grandes como este. Em, Generaremos ahora algo de experiencia, pero mi recomendación sería entrar a internet y ver fotos y fotos y fotos y fotos y sí empaparnos un poco con este tema, porque de pronto se nos puede escapar o podemos hacer diagnósticos erróneos que terminen generando ansiedad en nuestro paciente, en nuestros colegas, sin que necesariamente tengamos que hacerlo. Las manchas de Koplik a la izquierda tampoco son una regla, no siempre se ven, pero cuando están nos orientan mucho. Esta imagen que les presento me parece una imagen muy característica y sí que nos puede ayudar a orientarnos. En cuanto a la seroprevalencia de sarampión en México, fíjense cómo tenemos estos resultados de la encuesta en Sanud que me parecen sumamente valiosos para la toma de decisiones a nivel de salud pública. Y fíjense en la imagen de la derecha que otra vez me voy a permitir aumentar. Eh, Estas son las cohortes de nacimiento, lo que ven abajo a este nivel. Entonces, dentro de esas cohortes de nacimiento, vemos diferente presencia de anticuerpos IgG totales que están viendo en azul oscuro y la cantidad de anticuerpos neutralizantes que están viendo en azul un poco más claro. Y si ustedes se fijan en esta cohorte de pacientes que nacieron antes de o en el 62 o antes, la cantidad de pacientes que tienen IgG, casi 95%, y 9 de cada 10 de ellos, un poco más de 9 de cada 10 de ellos, tienen anticuerpos neutralizantes contra sarampión. Entonces, esto ha causado un poco de revuelo. No sé si les ha pasado a ustedes con sus pacientes. A mí sí que me ha sucedido. Y es que ha venido la gente a reclamarme al consultorio. Oiga, doctor, ¿cómo es posible? ¿Por qué la Secretaría de Salud está haciendo eso? Están discriminando a las personas que tenemos más años. La verdad es que tenemos información muy robusta como para saber que esas personas que nacieron antes del 62 tienen buena cantidad de anticuerpos. Eh, si se fijan, tenemos aquí algunos agujeros importantes en las cohortes más jóvenes asociadas a diferentes razones, que me parece que la principal razón para tener esta seroprevalencia inferior, pues es potencialmente uno, que ya teníamos tiempo que no conocíamos al sarampión en brotes y por lo tanto la cantidad de personas que tenía inmunidad natural por infección ha disminuido. Y segundo y más importante, pues una posible cobertura insuficiente
de vacunación, particularmente de la segunda dosis en estas personas que han nacido del 89 para acá. En particular, y yo sé que esta es una de las cosas que nos trae el día de hoy aquí, y aunque no tenemos muchísima información, nos falta mucha información sobre sarampión en personas que viven con VIH, tenemos algunos estudios que nos pueden ayudar a pues esclarecer nuestras dudas. Este estudio que les presento es un estudio de 2020 y hacen el estudio porque un año previo sale otra revisión sistemática que ahorita vamos a discutir a detalle. Y en esa revisión sistemática se habían reportado una seroprevalencia de anticuerpos contra sarampión del 92%, lo cual uno diría, pues está bastante decente, ¿no? Pareciera que las personas que viven con VIH en su inmensa mayoría saben bien cómo defenderse del sarampión. Sin embargo, en este artículo de Open Forum of Infectious Diseases, en Nebraska, en Estados Unidos, hicieron una encuesta a 351 personas que viven con VIH, que tenían una mediana de edad de 48 años. Y entonces la seroprevalencia que encontraron de anticuerpos contra sarampión fue de 70%, sorpresivamente bajos. De hecho, así es como se llama el artículo. Inmunidad a sarampión, niveles de inmunidad a sarampión sorpresivamente bajas en personas que viven con VIH. Entonces, se considera que cuando la seroprevalencia es más baja del 95%, no logramos tener esta inmunidad de rebaño que necesitamos por esta capacidad tan importante de contagio que tiene el virus del sarampión, ¿no? Este R0 que mencionaba al principio de la charla. Este estudio vino a refutar un poco los hallazgos previos de esta otra revisión sistemática, que en esta revisión sistemática identificaron 30 estudios y en esos 30 estudios determinaron que la seroprevalencia de sarampión entre adolescentes y adultos con VIH fue alta, ¿no? Una mediana de 92%. Una vez mencionado esto, es importante que de estos estudios, pues no, ninguno de estos estudios es un estudio mexicano, ¿no? Entonces, los datos que les estoy platicando y que les traigo el día de hoy son predominantemente extranjeros, a excepción de este estudio que pueden ver aquí, que desafortunadamente ya es un estudio de 2009. Entonces, pues es un estudio que ya no nos permite ver los efectos deleterios que pudieran haber tenido em, algunas otras instancias de salud a lo largo de este tiempo. Por ejemplo, el efecto deleterio que pudiera haber tenido la pandemia sobre la vacunación. Pero ya para 2009, en este estudio, veíamos una seroprevalencia de sarampión de 76%, que claramente es subóptima. Entonces, en ese sentido, es muy, muy importante valorar cuáles de nuestros pacientes pudieran beneficiarse de la vacuna. Antes de pasar a vacunación, voy a hablar un poco de diagnóstico, pero me detengo un segundo para ver si en el chat hay alguna otra pregunta. Fíjense, el doctor Roberto Alvarado nos comenta, varicela presenta lesiones en cielo estrellado, es decir, todas las lesiones de una enfermedad exantemática a la vez, mácula, pápula, vesícula y costra, cuando se infectan presenta pústulas. Sarampión es solo mácula papular. No sé si hasta aquí hay alguna duda sobre las generalidades discutidas de sarampión. Perfecto. Pues entonces vamos a hablar de diagnóstico. En cuanto al diagnóstico por laboratorio, tenemos dos modalidades. Tenemos la medición de IgM específico para sarampión en suero y la búsqueda del material genético del virus mediante PCR. Y esta PCR puede ser de un exudado nasofaríngeo o faríngeo o también puede utilizarse orina, que la orina se prefiere si han pasado más de 7 días desde el inicio del exantema,
porque podemos tener viruria por un periodo de tiempo más prolongado y así perdemos menos diagnósticos. Este tema del día desde el inicio del exantema sí que nos puede ayudar a orientarnos hacia cuál de los métodos diagnósticos tendrá mejor rendimiento para nuestro paciente. A toda aquella persona que cumpla con definición de caso probable de sarampión o rubiola, se le toman muestras de suero, 1 a 3 mililitros entre los 0 y 35 días desde el inicio del exantema. Es importante que si el IgM es positivo, se pide tomar una segunda muestra 15 días después. Para todo esto, recordemos que los pacientes que han tenido vacunación relativamente reciente previa a la aparición de un exantema nuevo, pues esas personas pudieran tener un IgM positivo asociado a la aplicación de la vacuna. Entonces, aunque esas personas es muy importante registrarlas y vigilarlas, esas personas no se podrían o no podrían entrar en nuestra definición de caso probable de sarampión. En cuanto al exudado faríngeo, dentro de los 5 días posteriores al inicio del exantema, se manda la muestra para realizarle una PCR. Ya habíamos platicado cuáles eran estos síntomas: fiebre, exantema maculopapular, tos, coriza, conjuntivitis y adenomegalias. Y el caso puede confirmarse con las muestras que les acabo de mencionar, pero también en caso de que no contemos con una muestra, si tenemos un paciente que está asociado epidemiológicamente a un caso confirmado por laboratorio, solo es necesario cumplir con la definición de los síntomas y el contacto epidemiológico con el caso confirmado. Y bueno, como tercer punto, platicar un poco sobre la vacunación. Ya les adelantaba lo que había publicado el doctor Mosqueda en X, pero reforzando eso, es importante administrar 2 dosis de la vacuna de SRP con al menos un mes de intervalo en personas que tienen un recuento de linfocitos CD4 positivos mayores de 200 células y que no tengan evidencia de inmunidad. Es también importante pensar en nuestros pacientes que tienen capacidad de gestación, que la vacuna no está recomendada en personas gestantes y que si tenemos una persona en edad fértil y con capacidad de embarazo que reciba la vacuna SRP, debe esperar 4 semanas antes de embarazarse. Si no tenemos evidencia serológica de inmunidad después de las 2 dosis, se debe considerar repetir la serie. Sé que muchos de nuestros pacientes no van a tener acceso a serología como para ver si fueron respondedores o no al esquema de vacunación que les aplicamos. Pero particularmente si la persona fue vacunada sin supresión virológica, nos interesaría que confirmáramos verdaderamente una respuesta inmunológica. Aunque, una vez dicho esto, no se recomienda vacunar pacientes que tienen fracaso virológico o, otra vez, perdón por ser reiterativo, personas que viven con VIH y que tienen un conteo de linfocitos CD4 menor a 200 células. Y bueno, a la izquierda podemos ver las indicaciones de vacunación en personas que viven con VIH, pero a la derecha podemos ver las recomendaciones de vacunación de sarampión para la población general, como para que nosotros tengamos ambas perspectivas y que sepamos qué es lo que tenemos que hacer de acuerdo a las recomendaciones de nuestro gobierno. Si tenemos una persona de 6 a 11 meses, se recomienda aplicar una dosis cero, particularmente en las zonas de alto riesgo, pensando que la aplicación de esta dosis no sustituye la aplicación de los 12 y los 18 meses. Si tenemos una persona entre 12 y 18 meses, hay que ponerle su primera dosis al año y su segunda dosis a los 18 meses. Es decir, su esquema permanece como con normalidad. De 1 a 9 años hay que iniciar o completar el esquema de 2 dosis en caso de que el niño o niña no lo tenga.
de 10 a 49 años. Si no, si tenemos duda con el esquema, hay que aplicarnos una dosis. Sí creo que debemos ser un tanto responsables en esta recomendación. No sé cuál sea su experiencia con eso, pero cuando yo platico con los pacientes me dicen, híjole, es que no me acuerdo si la tengo, pero me la voy a poner. Y sí, o sea, aplaudo como esta búsqueda de la salud a través de la vacunación. Es fantástico. Yo sí les deseo un poquito, dejando claro que eso no va a ser un impedimento para vacunarlos, pero sí les deseo un poquito como de buscar su esquema de vacunación, de buscar su cartilla de vacunación, porque si la tienen y tenemos documentado un esquema completo, pues probablemente esto no sería necesario. Y creo que ahorita debemos ser muy eficientes con el manejo de vacuna, que desafortunadamente no tenemos tantas. Luego por aquí viene la recomendación de que para el personal de salud se ponga una dosis adicional como refuerzo obligatorio. Eh, por acá nos pregunta Carmen Salazar si son dos dosis en todos aquellos con más de 200 C4, solo aquellos sin vacuna previa o también aquellos que no recuerdan. Idealmente son dos dosis a aquellas personas que tienen más de 200 C4 que sabemos que no tienen un esquema completo. Eh, Otra vez, tratemos de pedirle a nuestros pacientes si pueden recopilar su esquema de vacunación, pero también analicemos como el momento en el que se pusieron la vacuna. Y si sin saber se pusieron la vacuna en un momento donde estaban inmunosuprimidos, consideremos que potencialmente pudieran no haber desarrollado toda la inmunidad que requerían. Y en ese sentido, y esta es una opinión muy personal, yo sugeriría que es mejor errar hacia la precaución y aplicarles las dos dosis. Esto son las recomendaciones de los Institutos Nacionales de Salud estadounidenses y solo es un poco para redundar en esto que estábamos platicando, una serie de dos dosis de MMR con al menos un mes de separación. Las recomendaciones idénticas a lo que acabamos de discutir. Y vienen recomendaciones de profilaxis post-exposición que voy a discutir en esta siguiente diapositiva. Y es que para las personas no inmunes que tienen CD4 de más de 200 células, la recomendación es administrar la vacuna triple viral dentro de las 72 horas posteriores a la exposición. Esto se puede complicar, me queda muy claro, porque con este tipo de cosas, una vez que tenemos la sospecha, el diagnóstico y la confirmación puede ser un poco tardada. Creo yo que las personas en el INDRE trabajan a marchas forzadas para tratar de brindarnos información y retroalimentarnos lo más rápido posible, pero no siempre la información nos llega tan rápido como quisiéramos, ¿no? Entonces, sí tenemos ahí un periodo de tiempo cortito como para poder aplicar la vacuna triple viral como profilaxis post-exposición. Y la recomendación alternativa en estas guías de NIH sería administrar inmunoglobulina dentro de los 6 días posteriores a la exposición sin administrar estas dos herramientas de manera simultánea. En particular para las personas que tienen menos de 200 CD4 o para las personas gestantes, la recomendación directa es la administración de inmunoglobulina dentro de los 6 días posteriores a la exposición. No sé cuál sea su experiencia, me remito a sus comentarios, pero la verdad es que siempre que he necesitado yo algún tipo de inmunoglobulina en nuestro país, ha sido muy, muy, muy difícil conseguirla. Creo que mi experiencia ha sido un poco más satisfactoria con